Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bien, continuando con el tema de delitos fiscales, vamos a iniciar con los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes. Las personas morales, al constituirse, deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, al igual que las personas físicas que desempeñen actividades comerciales, así como deberán también presentar avisos por cambios en su situación fiscal. Respecto a este punto del Registro Federal de Contribuyentes, como podemos ver, todo lo que conlleva hacia las actividades que en este caso se lleven a cabo por distintas personas físicas o en su caso personas morales, pues bueno, deben de estar al tanto para con el SAT, así como todos los cambios que se lleven a cabo en cuanto a la situación fiscal de la persona física o persona moral, pues bueno, se debe de estar dando aviso al SAT. Y bueno, este Registro Federal de Contribuyentes pues consta de distintas claves, así como el nombre del contribuyente o la denominación o razón social del mismo contribuyente. Y bueno, pues no es ningún trámite tan difícil o que se lleve tanto tiempo en darse de alta para el Registro Federal de Contribuyentes. También ya actualmente se puede realizar vía internet mediante la inscripción a este Registro Federal de Contribuyentes, dando todos los datos de la persona física o en su caso datos de la persona moral, para que bueno quede inscrito ante este Registro Federal de Contribuyentes. Respecto a los delitos que son relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, pues en este caso podemos ver que es el omitir solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes por más de un año a partir de la fecha, pues bueno, en que se debió de hacer esta inscripción. También otro tipo de delito es el que se rinda con falsedad al Registro Federal de Contribuyentes, pues bueno, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado ya sea una persona física o en su caso una persona moral. También el que use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes. Al utilizar más de una clave, pues bueno, se está incurriendo en este delito que es relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces nada más se debe de utilizar una sola clave para este Registro Federal de Contribuyentes, tanto en persona física o persona moral. Otro delito es el que modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Entonces este también se va a tomar como un delito del RFC. También el que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga
y donde dio su domicilio fiscal sin que presente el aviso de un cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, de la documentación o información, o que después de que se hubieran sido notificado un crédito fiscal y también antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que deban de pagar contribuciones, haya ya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga esa obligación de presentar dichos avisos, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de las facultades de comprobación. Entonces, bueno, aquí también incurre en delito relacionado con el RFC al no estar al corriente o al desocupar o desaparecer del domicilio fiscal que haya informado a las autoridades fiscales. Entonces, bueno, pues ya una vez transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que se tenga esa obligación de presentar dichos avisos, pues bueno, se está incurriendo en este tipo de delito.
Y bien, en cuanto a este tema de estos delitos que son relacionados a presentar las declaraciones, pues bueno, por también omitir la presentación por más de 12 meses continuos, las declaraciones mensuales o ya sean anuales que tengan el carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales o por dejar de pagar la contribución correspondiente, pues bueno, va a haber una sanción hacia el contribuyente por estos conceptos de delito en cuanto a la defraudación fiscal. Entonces, pues bueno, tenemos esa obligación de presentar declaraciones, ya sea persona física o en este caso persona moral. Y como recordarán, pues bueno, las personas físicas ejercemos derechos, ejercemos también obligaciones y bueno, pues somos responsables de las deudas que tengamos, en este caso ya sea si tenemos algún negocio, alguna empresa, alguna actividad comercial, pues bueno, tenemos esa obligación de presentar declaraciones ante las autoridades fiscales y asimismo, bueno, pues también ejercemos derechos ante estas mismas autoridades. También las personas morales tienen sus obligaciones, sus derechos, también sus deudas, sus declaraciones ante las autoridades fiscales, pues bueno, tienen esta obligación de declarar ya sea de manera mensual o anual ante las autoridades fiscales para precisamente no caer en el delito de defraudación fiscal. Por eso es que precisamente se relacionan estos delitos que tienen obligación de presentar las declaraciones. Entonces, tanto persona física como persona moral tienen esa obligación de presentar las declaraciones ante las autoridades fiscales para evitar a futuro sanciones, multas o recargos, o que se lleve a cabo un juicio por esas defraudaciones fiscales por el incumplimiento de presentar sus declaraciones mensuales o anuales. Los delitos relacionados con la obligación de presentar declaraciones, pues bueno, también se refiere a la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones en nuestra materia fiscal, y se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en una responsabilidad penal. Otro delito, pues bueno, es cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, y bueno, el monto de las mismas se va a actualizar desde el mes en que se debió de realizar el pago y hasta que el mismo se efectúe. Entonces es lo que les menciono, es evitar esas multas, evitar esos recargos para no caer en estas multas, que bueno, sabemos que tenemos la obligación de presentar declaraciones en tiempo y forma, y bueno, al momento de no hacerlo así, pues bueno, estas multas se van a ir actualizando desde el mes en que se debió de realizar dicho pago y hasta que el mismo pago se llegue a efectuar.
se van a ir llevando a cabo estas actualizaciones de estas multas. Otro, bueno, en cuanto a estos delitos relacionados con el presentar declaraciones, pues bueno, hablamos que las multas que este mismo capítulo de nuestro Código Fiscal va a establecer en porcientos o en cantidades determinadas entre una mínima y otra máxima que se deben aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior al que se aplica la multa, pues bueno, no hayan excedido de 2.160.130 pesos, se considerarán pues reducidas en un 50%, salvo que en el precepto en el donde se llegue a establecer se señale expresamente una multa menor para estos contribuyentes. Entonces, bueno, en cuanto no se exceda a esta cantidad ya señalada, pues bueno, se va a expresar una multa mucho menor para los contribuyentes. Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, pues bueno, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre que la que existe en el momento en que se cometió dicha infracción y la multa vigente en el momento de su imposición. Entonces, esto es cuando ha sido aplicada a una misma conducta, y bueno, se va a llevar a cabo la que resulte menor entre la que existe al momento en que se cometió dicha infracción. Bien, otro de los delitos es cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, bueno, las autoridades fiscales ya hayan determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan las que ya han sido retenidas, recaudadas o trasladadas. El infractor podrá solicitar los beneficios que este presente artículo otorga, siempre que declare bajo protesta de decir verdad que cumple con los siguientes requisitos. Y el primer requisito es haber presentado los avisos, las declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales, que son correspondientes a los 3 últimos ejercicios fiscales. Otro de los requisitos es que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al 10% respecto de las que ya hubiera declarado, o que se hubieran declarado también pérdidas fiscales mayores en un 10% a las que, bueno, realmente fueron sufridas. En caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los 3 últimos ejercicios fiscales. Entonces este es otro de los requisitos para que las autoridades fiscales determinen la omisión total o parcial del pago de contribuciones. Otro requisito es que en el caso de que esté obligado a dictaminar sus estados financieros mediante contador público ya autorizado, o que opte por hacerlo, pues bueno, no se hubieran observado omisiones respecto al cumplimiento de sus obligaciones, o habiéndose hecho estas, las mismas hubieran sido corregidas por el contribuyente. Es otro de los requisitos. Siguiente requisito es haber cumplido los requerimientos que en su caso le hubieran hecho las autoridades fiscales en los 3
últimos ejercicios fiscales. Entonces aquí, durante estos 3 últimos ejercicios fiscales, ya haya cumplido con los requerimientos que las mismas autoridades fiscales le hubieran hecho saber. Otro delito es no haber incurrido en agravantes al momento de que las autoridades fiscales impongan la multa. Entonces, en cuanto llegue a haber algún agravante, pues bueno, ya no estaría en estos requisitos que disponen las autoridades. Entonces, pues bueno, no debe de tener o incurrir en agravantes al momento de que las autoridades fiscales lleguen a imponer la multa. Otro de los requisitos es no estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales por los delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales. También otro de los requisitos es no haber solicitado en los últimos 3 años el pago a plazos de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Bien, los funcionarios y empleados públicos que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracciones a las disposiciones fiscales, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad. Esto dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones. También tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo ya anteriormente señalado, pues bueno, también la harán en los plazos y forma que están establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones. Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes funcionarios y empleados públicos: aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca de los datos o información que conozcan con motivo de sus funciones. También los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fiscales. En este punto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a poder condonar las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, inclusive también las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual, bueno, va a apreciar discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción. Se va a considerar como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Esta reincidencia se va a dar cuando, tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia, bueno, se va a dar esta reincidencia. También se da cuando se trata de infracciones que no impliquen la omisión en el pago de contribuciones, y la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción. También, para determinar la reincidencia, se va a considerar únicamente las infracciones cometidas dentro de los últimos 5 años.
Bien, también será agravante en la comisión de una infracción cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos. Uno de ellos es cuando se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes. Otro supuesto es cuando se utilicen sin derecho a ello documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones. Otro supuesto es cuando se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, también cuando se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido. Otro supuesto es cuando se destruya, se ordene o se permita la destrucción total o parcial de la contabilidad. También otro supuesto es cuando se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos que ya hayan sido microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados en contravención de las disposiciones fiscales, pues bueno, carezcan de cierto valor probatorio. Otro punto es divulgar o hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros independientes que afecten su posición competitiva. También se va a considerar agravante la omisión en el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de las contribuciones. Igualmente es agravante el que la comisión de la infracción sea en forma continuada o cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas. Solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa pues sea mayor. Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de las contribuciones a las que correspondan varias multas, pues bueno, solo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor. Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución que no haya sido declarada o la obligación no cumplida. En el caso que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, pues la multa se va a reducir en un 20% de su monto sin la necesidad de que la autoridad que le impuso dicte una nueva resolución. Lo dispuesto en este punto, en esta fracción, no será aplicable tratándose de la materia aduanera ni cuando se presente el supuesto de disminución de la multa. Entonces, como podemos ver en estos temas de los delitos relacionados con la obligación de presentar declaraciones, pues como podemos ver, el omitir esa presentación de declaración por más de 12 meses continuos
ya sean mensuales o anuales, pues bueno, se va a estar cayendo en sanciones, en multas, en infracciones, en los recargos desde la fecha en que no se dio o se cumplió con dicha obligación. Asimismo, también con los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes, pues bueno, es la obligación de cada persona física o persona moral el estar dando aviso e inscribirse también al Registro Federal de Contribuyentes para llevar a cabo sus actividades, ya sean comerciales o actividades de persona física, para determinar sus declaraciones, ya sean anuales o mensuales. Y bien, pues hasta aquí concluimos con los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes y con la obligación de presentar las declaraciones en tiempo y forma. Y bueno, en clase Zoom vamos a continuar con estos temas, y que bueno, son parte también de sus proyectos que me entregaron. Y como les menciono, en clase Zoom seguimos comentando los puntos y los tipos de delitos en cuanto a estos temas. Pues bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en clase Zoom.